usted me encuentra, usted me va a buscar, usted me encuentra. ¿Ok? Por si acaso. Muy importante, vamos a empezar a transmitir en unos segunditos por Instagram. Estamos esperando que Instagram se digne de dejarnos entrar. Ok, ya vamos para allá. Ya vamos para Instagram. Perfecto. Señores, pila de noticias, pila de cosas que están sucediendo ahora mismo con el rideshare. Quiero compartir algo que le pasó a una persona que hace delivery. Cuiden sus cuentas, mi gente. Cuiden las cuentas. Su cuenta de Uber o de Lyft es la única manera como usted está llevando dinero a su casa. En la mayoría de los casos de las personas que me ven a mí. Hay personas que dicen, no, yo solamente utilizo eso para ganar dinero extra. No, tú sabes que si tú no tuvieras esos chelitos de Uber y de Lyft, tú no llegas al mes, no completas al mes. ¿Ok? Entonces, cuiden sus cuentas. Cuiden sus cuentas, mis hermanos. Es muy importante. Y hermanas también. Vamos a seguir aquí hablándole de algo que sucedió con un conductor de delivery. Chequen esto para que tengan mucho cuidado en la calle. Bueno, antes que eso, vamos a hablar sobre Waymo y Uber, que terminaron su alianza, ¿cómo es? Alianza. Waymo y Uber terminaron su alianza en Phoenix, Arizona. Ok, me disculpan. Adivinen. Ellos partieron, cada quien por su lado. Uber dijo, ya no es necesario que tú utilices mi software. Waymo dijo, no importa, yo voy a poner mi propio carro con mi propio software. So ahora las compañías se han separado. Waymo y Uber están separadas. ¿Ok? Una compañía ahora se volvió dos. ¿Quién entiende las repercusiones de eso? Una compañía que estaba utilizando el servicio de otra dice, ya yo no te necesito. La otra dice, está bien, nosotros podemos solo, tenemos nuestro propio software. So, ahora Uber y Waymo terminaron su colaboración de robotaxis en Phoenix, Arizona. Los vehículos autónomos de Waymo ya no están disponibles dentro de la app de Uber en esa ciudad. Waymo sigue operando en Phoenix desde su propia app y la alianza con Uber continúa en otros mercados como Austin y Atlanta. ¿Qué no te garantiza a ti o a nosotros que ellos no van a partir en otros mercados también? Dime. Bueno, analice eso, no sé qué DH se me metió en el ojo. La gente de TikTok, ustedes saben dónde me pueden encontrar, ¿ok? Estamos en vivo por acá, donde podemos hablar de todo. Hablamos ahorita, ¿eh? Usted sabe, síganme cualquier cosa, hacemos videos diarios por aquí. Entonces, recuerde que si tiene problemas con sus pensiones que tengan que ver con el background check, hábleme al 908-220-4310 o simplemente visite rightrestoreUSA.com, que está en mi biografía. ¿Ok? Hablamos después porque por aquí no se puede hablar de nada. Chao. ¿Ok? Entonces, ahora sí estamos con ustedes. Que aquí sí podemos hablar de todo. Todo lo que usted quiera podemos hablar por aquí. Y podemos durar todo el tiempo que queramos hablando por acá. Desgraciadamente, TikTok está demasiado ñoño y no le gusta que uno, no sé, esté hablando un par de cosas, diciendo cosas de uno. No le gusta a ellos. Lo voy a hacer. ¿Qué le garantiza a usted? Que ahora Waymo no empiece a meter más vehículos en esas ciudades como Phoenix, Arizona,
empiece a meter más vehículos y empiece a hacer una competencia más grande de Uber, porque recuerde que Waymo le lleva la delantera a Uber porque Waymo está operando sin personas, sin humanos manejando. Uber todavía está haciendo pruebas con humanos. Ellos están utilizando la tecnología de Waymo, pero ahora ya se van a separar. Entonces vamos a tener los vehículos de Waymo en la calle. Después vamos a tener vehículos con personas manejándolo y también vehículos que van a tener autómatas. ¿Ok? Esas son las cosas que vienen. Mira a ver quién es que me está tirando ahí, que me quieren reventar me quieren reventar aquí el live. Señores, yo no puedo hacer un live. Eso es garantizado. Yo me voy a tener que ir para monte. Entonces, ¿qué nos garantiza a nosotros? Que nosotros vamos a poder trabajar y no tener más competencias de estas plataformas. Yo le mencioné la semana pasada, por lo menos unos 7 compañías, que las 7 compañías están trabajando para vehículos autónomos, para tener su software de vehículos autónomos. ¿Quién era? Ahorita no puedo, porque estoy en vivo. ¿Leíste? Ok. Entonces, más de 7 compañías que están trabajando para tener sus vehículos autónomos en la calle. Le estuve hablando a ustedes. ¿Todavía usted cree que usted tiene chance de competir? Cuando ahora, a partir del día 29 de julio, que corregí la fecha ayer, se acercan cambios muy bruscos para todos los conductores en Nueva York. Usted sabe que Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, son sitios donde prueban toda esta tecnología porque son mercados grandísimos. Y si lo están probando y le está yendo bien, ¿qué usted cree que va a pasar? Lyft activa ajustes mensuales con nuevo límite de tarifa. Otra manera para robar de Lyft. Lyft cambió su estructura de pagos para conductores con un límite mensual. La tarifa que Lyft retiene no debería superar al 30% de lo que pagan los pasajeros en el mes, excluyendo ciertos costos externos, que ahí es donde agarran a todo el mundo. Vamos a desglosar este pedacito aquí. Si Lyft cobra más de ese límite, el conductor podría recibir un ajuste después de cerrar el mes. Escuchen esto, porque ahora que van a haber menos cuarto. ¿Están preparados para que yo le haga el desglose de esa noticia? Escuchen. El que tenga ojos para ver y oídos para oír, que meta mano. Los demás van a fracasar. Escuche bien. Lyft cambió su estructura de pagos para conductores con un límite mensual. Recuerde que el límite era semanal, que te garantizaban que si al final de la semana, tú no sabes, al final de la semana te garantizaban que lo más que te iban a sacar era el 30%. Ahora no, ahora es al final del mes. Lo que quiere decir que tú vas a estar viendo menos dinero durante la semana. Viajes más baratos. Si no es así, vamos a sentarnos a discutirlo. Porque es exactamente lo que yo estoy viendo. Antes era al final de la semana. Si te debemos dinero, te pagamos. ¿Ok? Al final de la semana. Si te debemos dinero, te pagamos más. Si cobramos más del 30%, entonces te pagamos más. Eso era antes. Ahora es al mes.
Si terminamos nosotros debiéndote dinero, porque como hacen otras plataformas, te lo vamos a coger prestado de la propina y de donde sea, para nosotros echarle aire a nuestras ganancias y que nuestros inversionistas estén contentos viendo esos números inflados. Si eso sucede, bueno, entonces nosotros te damos para atrás lo que pensamos que te cogimos, lo que estamos pensando que nosotros cogimos. Dice, dice por ahí es feliz, ya tú sabes. Saludos, Raúl, ¿cómo está, hermano? Raúl, ¿qué es mejor celular para la app? ¿Android o iOS? Android mil veces, porque Android es manipulable. Mil veces Android es manipulable. ¿Entiendes? Eso es como yo lo veo. Entonces, volvamos a la idea. Analice que ahora, si Lyft cobra más del límite, el conductor podría recibir un ajuste después de cerrar el mes. Y si a usted lo votan antes de cerrar el mes. Ay, Raúl, no diga eso. Si a usted lo bloquean antes de cerrar el mes, swing abanica. ¿Ah? Porque usted sabe que se va 5% de la fuerza. 5% de la fuerza de conductores va para afuera dentro de un mes. 5%. Señores, a mí me está llamando gente diario que usted no tiene idea. Y yo desgraciadamente tengo que rechazar personas ahora porque ahora han subido la raya. Ahora han subido. Miren esto. Chequen esto. Si usted no le está prestando atención a lo que está pasando, lo siento. Pero yo vengo advirtiéndoselo. Yo sé que muchos de ustedes dirán, Raúl, que tanto que tú hablas. Yo lo hablo por los conductores. Recuerde que si en 3 años, los últimos 3 años, usted estuvo conduciendo con la licencia suspendida o revocada o inválida, son 3 cosas que hay ahí. Porque hay muchos de ustedes que leen corrido y así mismo leen. No entienden nada de lo que leen. Conducir con una licencia suspendida, ahí hay una coma, revocada o inválida. Si usted tiene cualquiera de esas 3 descripciones en su licencia, usted va para afuera en cualquier momento. En los últimos 3 años, conducir sin seguro, va para afuera. ¿A quién no se le pide jodido seguro? Eso le puede pasar a cualquiera. Vas para afuera. No más de 3 choques no fatales e infracciones menores de movimiento. Por ejemplo, exceso de velocidad, todo lo tenemos. Cambio de carril inapropiado, todo lo tenemos. En algún momento lo vas a tener si no lo tienes. Falta de ceder el paso, todo lo tenemos. Violaciones de semáforo, todo lo hemos violado. ¿Tú crees? Ahora viene lo mejor, porque eso era los 3 años. Ahora van a revisarte 7 años atrás. Mínimo, usted se va a casar con una realeza, que le van a depurar en el Pentágono, va a trabajar usted. Estos son condenas que tú hayas tenido en los últimos 7 años. Agárrense de los pantalones. Cualquier otra condena por delito grave, delitos graves, cualquier condena por delito grave para afuera. Delito de conducción relacionado con DUI o droga, ya sea que tú estabas tomando o estabas haciendo de lo tuyo con aquellas cositas, juguetitos, ¿verdad? Hierbitas y vainas, para afuera. Exceso de velocidad a más de 100 millas por hora y conducción temeraria. O sea que quizás tú estabas manejando
a 5 millas por encima del límite y alguien le dio la gana de reportarte que tú tenías conducción temeraria ya por eso. Es más, tú estabas 5 millas por debajo del límite y ya por eso conducción temeraria te quieren poner. Robo, fraude, son dos cosas que hay ahí. Daño a la propiedad, prostitución, delitos con armas. Que el conductor me sacó un cuchillo. Hay mucha gente que le hacen reportes así. Resistencia al arresto, evasión de la aplicación de la ley, acoso. Usted le por mala pata, la pasajera le dijo a Uber, le reportó a Uber que usted la estaba acosando, que usted le estaba diciendo que ella tenía piernas muy lindas, que ella tenía una sonrisa muy bonita. Como hay muchos de ustedes charlatanes que viven enamorando a la pasajera, porque ustedes son picantes todos, son picosos. Usted sabe cómo son ustedes. Peñales, ¿por qué te suspendieron? Déjame saber, ahorita que estás aquí en vivo, dime por qué te suspendieron y hablamos de eso ahora mismo. Violación de una orden de protección. Usted tiene problemas con una jeva suya, le ponen su orden de protección y usted fue para allá porque ella le dijo, papi, quiero verte, quiero estar contigo esta noche. Y usted no fue esa noche. Pero se acordó el viernes que estaba bebiendo y usted decidió coger para allá porque ella 2 o 3 noches antes le había dicho, quiero verte. Pero usted tiene una orden de protección que ella le puso. Cuando usted llegó allá, adivina que le estaban dando su debido mantenimiento porque ella tiene otro jevo, lo que sea. Diablo, le llamaron a la policía, usted tiene una orden de protección. La violó por calenturiento. Eso pasa, claro que eso pasa. Dígamelo a mí que yo fui a corte por eso. Le estaban dando para que llevara. No, me ofendí yo. Pero si eso ya no era mío, porque yo me ofendí. Estaba yo, mira, rompiendo ventanas. Es He-Man, ahí me llevaron preso. Camine. Imagínense, no jodan con boricua. No jodan con boricua, mujeres boricua, te estoy diciendo. Las mujeres boricuas lo ponen a usted a brincar arriba de un techo, para que usted sepa. Anyways, manejo inseguro, pero ya yo apelé y me rechazaron. Claro, te van a rechazar. Desgraciadamente, manejo inseguro ha quedado afuera de los tipos de casos que nosotros estamos atendiendo actualmente. Solamente tenemos lo que tenemos activo, son los que estamos atendiendo, porque la semana pasada ellos enviaron estas notificaciones donde se están limpiando la mano de todo. De todo se están limpiando la mano. Uber, magistralmente, sus abogados lograron buscar una manera, etiqueten a Uber, por favor, y a Lyft. Lograron encontrar una manera de darle por el cuello a los conductores. Usted, que es conductor de vehículo black, que lo veo muy contento, recuerde que los que están abajo también tienen que comer. Y aunque no todos tengan la fuerza, el que tenga la fuerza para buscar ser black va a subir a black también. Así como subieron a XL, como subieron a Premier, van a ir a black también. Y que aunque usted no necesite, ustedes lo que no necesitan de Uber, lo que se jactan de decir, nosotros no necesitamos de Uber. Muchos de los pasajeros que ustedes hoy llevan lo consiguieron otros conductores black que no están baneados en la plataforma de Uber a través de Uber. Y se lo pasaron a ustedes. ¿Sí o no? ¿Pasa o no pasa? Déjenme saber si eso no pasa. También, la cantidad de conductores actualmente el día de hoy quizás no sobrepasa la demanda, pero hay una demanda que es muy exigente en el mundo black.
Y lo sé porque la gente que son black me lo dicen a mí. Nosotros podemos tener un día de 800, 900 dólares, como podemos tener un día que nos busquemos 100. Entonces a eso agrégale que todo el que pueda subir a black empiece a querer abrir una compañía en el pueblo tuyo. ¿Qué va a suceder antes que nada? Porque hay muchas limitantes. ¿Usted cree que los pueblos le dan licencia de taxi a todo el mundo que venga? Oh, sí, voy a abrir una compañía y voy a ponerme a hacer black. ¿Usted cree que es así? No todos los pueblos cobran iguales. Puedo recuperar mi cuenta a menos que ellos cambien algo, Peña, pero ahora mismo tú no tienes pruebas, porque lo primero que te van a pedir es pruebas. Y ellos hacen eso para que tú no puedas pedir, tú no puedas dar pruebas. Manejo inseguro. ¿Quién tiene la prueba de eso? Tú no. La tienen ellos. Y son tan malos. ¿Tú sabes por qué la tienen ellos? Porque ellos tienen algo donde a ti te dicen cómo está tu manejo, cómo tú manejas. Tú sabes, en la aplicación, ellos te dicen exactamente. A mí me están casi bloqueando mi aplicación porque yo tengo ya 6 meses y pico que yo no estoy manejando. Entonces, tú tienes algo que le dice a ellos cómo tú manejas, cómo tú conduces, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen ellos con esa información? Supuestamente yo manejo excelente, pero ¿qué hacen ellos con esa información? La utilizan a su conveniencia. Porque ¿cómo va a ser que usted teniendo manejo inseguro, le dicen, miren ahí, enfócate, heartbreaking, dicen que yo freno mucho. Ahí dice eso. Enfócate en esta área, tú frenas mucho. Acelerando estás bien. No tocas el celular, phone handling está bien. En la puerta está bien. Donde yo estoy mal es que yo freno mucho. Entonces, hasta por eso, ellos me vienen y me sacan de la plataforma. Porque ellos son el dueño y señor de su plataforma. ¿Entendieron? Y hasta me dicen los viajes. ¿Cuáles fueron los viajes? Donde yo, según ellos, estuve frenando demasiado bruscamente. Si alguien me reporta como manejo inseguro en un viaje de eso y da la pata, que fue uno de esos viajes que ellos detectaron que yo frené de golpe, es para afuera que voy. Porque ellos tienen la prueba. Yo no tengo nada. Yo lo que tengo es un 96% diciendo que yo soy un excelente conductor. Y ese mismo 96% lo van a utilizar contra mí para mostrarme mis dificultades y decirme que yo puedo provocarle un accidente a ellos. Que yo soy un liability para ellos y me van a sacar. Me van a sacar. O se pueden agarrar que yo estoy por debajo. Si tú estás por debajo de 25% de aceptación, tú ten problemas. Satisfacción, si estás por debajo de 85% de satisfacción, tú ten problemas. En problemas. ¿Entendiste? Ten problemas serios. Entonces, depende de ti tomar cartas en el asunto, ver cómo está cómo se ve tu historial con ellos y decidir si tú vas a empezar a buscar otra cosa o vas a seguir haciendo lo mismo. En cualquier momento te van a sacar como quieran. En cualquier momento. Tus días están contados. Yo he hablado con personas que tienen más de 37,000 viajes.
personas que hacían $200,000 al año y más con las dos plataformas. Lo sacaron en las dos plataformas. Por un reporte que pasó en el 2024, porque atiendan esto, señores. Van y buscan un reporte del 2024. ¿Cómo tú vas a sacar prueba de esa vaina? Una cosa que pasó en el 2024. ¿Cómo usted va a sacar prueba de eso? Ese es el tipo de personas con los que estamos trabajando. Señores, esto afecta directamente a los conductores, porque ahora deben revisar sus resúmenes mensuales, no solo los pagos de viaje. La gente de Lyft, póngale el ojo. Uber Eats se expande más allá de la comida con nuevos retailers. Usted sabe que muchas empresas están dejando a Uber. Muchos restaurancitos, los restaurantes de Mash, todas estas compañías le cobran un 30% a ellos y ese 30% te lo tienen que poner a ti en la comida. Por eso usted va y compra. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho comer en Playa Bowl, ¿verdad? Entonces me gustaba pedir un Playa Bowl de eso y el Playa Bowl me salía en $19. Cuando lo compraba por Uber Eats tenía que pagar 39 y aparte de eso tenía que dejar propina. ¿Entendieron? Daisy, ¿cómo estás, Daisy? Un saludo para todos ustedes. Aparte de eso, también tenía que dejarle propina. Entonces son cosas que uno tiene que... Vamos a depurar ahí a Irra. Ubícame, vamos a hacer una depuración a Irra, porque Irra es un fiel seguidor mío. Vamos a poner ahí lo que está... Vamos a fijar ese comentario de Irra ahí, para que ustedes lo puedan ver. El que más sabe. Lo que pasa es que ustedes siguen. Ustedes saben que ustedes siguen a lo que más saben. Por eso tú me sigues, Irra. Por eso estoy yo aquí, relax, y tú todavía estás allá. Pero vamos a hacerle la depuración a Irra y vamos para que él vea hasta dónde llegamos nosotros, aún estando aquí. Vamos a depurar. Entonces, querido, después no pida cacao, que cuando yo empiezo no quito la mano. Entonces, usted como conductor de Uber, conductor de Lyft, dueño, propietario de su propia compañía, si usted hace black, si usted tiene una placa libre. Hoy en día, usted no está exento de nada. Si usted está haciendo TLC y tiene problemas, lo pueden sacar, ¿sí o no? Si usted tiene su placa privada y tiene su compañía, se la pueden quitar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Déjeme saber. Si usted está en Uber, lo pueden sacar, ¿sí o no? Si usted hace black por su cuenta y usted está en grupos de conductores, pues yo estoy en pila de grupos. Todo esto que usted ve aquí, ¿dónde está mi otro teléfono? Búscame el Galaxy que está ahí, por favor. Porque por lo menos yo sé de lo que yo hablo. Búscame el Galaxy que está ahí. Yo tengo que estar en más de 30 grupos de conductores black nada más. Grupos donde se mandan trabajo en Nueva York. Grupos, vuelvo y te digo, donde se mandan trabajo en Nueva York. Ayúdale ahí, Víctor, que él está con... Acuérdate que tiene una mano mala. Grupos donde se envían trabajos en Nueva York. Y no son muchos los trabajos que se envían. Entonces, si usted tiene a alguien que en verdad está bien conectado, tiene la CONE y le está consiguiendo trabajo, agárrese de él.
Yo tengo grupos de vouchers. No, el otro. Este no. Yo tengo grupos que son de vouchers. Y son muy poquitos los vouchers que manda. Ahora, si usted tiene la aplicación para los vouchers, o si usted está en un grupo de vouchers, o tiene alguien que le pasa los viajes, amén. Bien por usted. Bien por usted. Bien por usted. Pero tarde o temprano, otras personas van a llegar a ese grupo y las oportunidades para usted van a bajar. Quiera usted o no quiera, van a disminuir las oportunidades porque a mayor oferta, a menor demanda y mayor oferta, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a saturar. Todo se satura, señores. Todos los negocios se saturan. Todos los negocios se saturan. No es lo mismo la Morri cuando nada más habían 5 o 6 negocios que ahora que hay 50, 70 negocios. No es lo mismo tú tener el único restaurante en un sitio que tener 2, 3, 4 restaurantes de la misma vaina. Entonces, chequen esto. Vamos a ver si aquí lo tengo. Yo lo borré fuera. A ver. No me diga que yo me salí de todo el grupo. No relajen. Ay, que este es el teléfono de aquí. Cuando yo cambié el WhatsApp. No relaje. ¿Será que el otro WhatsApp me lo quitaron? Víctor. Sí, porque era el otro WhatsApp de allá. Mentira. El diablo es un mentiroso. Mírenlo aquí todos los grupos donde están. Empiezo a mencionar el grupo. Empiezo a mencionar el grupo. Mira aquí. NYC TLC Live Update. 554 trabajos. Vamos a buscar el último trabajo que mandaron. ¿Sí o no? Los que están en ese grupo. El último trabajo. Había un trabajo ayer. Un trabajo no. Estaban rentando una placa TLC. Ahí. Irra, yo no necesito tener placa TLC, manito. Yo estoy a otro nivel. Estoy en otro nivel, manito. Tú estás raneando en la calle todavía. ¿Entendiste? Tú estás raneando en la calle todavía, Irra. Entiende que hay niveles. Hay niveles. ¿Cuándo tú entiendes eso, mano? Todavía no he entendido eso. No, yo no soy tu papá para enseñarte. Hay niveles más altos donde yo tengo que llegar, pero a ti te falta. Entonces, si todo lo que tú celebras que tú tienes una placa TLC, no sé, quizás si eres inteligente, compraste tu propia casa, quizás, ¿verdad? Si eres inteligente y tienes 2 o 3 vehículos, quizás, pero no tienes más tiempo que yo. Y yo hago cuarto durmiendo. Hago dinero. Hay nivel, hermano. Ya. Estos tigres, hermano. Estos tigres uno trata de enseñarles, pero no quieren coger no quieren. Ellos no quieren. Es lo que quieren es estar peleando todo el tiempo. Mírenlo ahí. Ese nada más viene a pelear aquí. Te quiero, Irra. Ese fue el último trabajo que mandaron en ese grupo. En ese grupo hay
1022 miembros en ese grupo. ¿Ok? El último trabajo que enviaron, 450 por una XL de 7 pasajeros. Cuando yo estaba allá, yo tenía un Lexus IS 250. Préstame, el rastrero este, mira. Sí, vamos a hacerle la inteligencia completa. Vamos a chequearlo. Sí, sigue buscando. Mira el flow de raneo que tiene este. Flow raneo. Vamos a hacer esta inteligencia ahora, espérate. Óyeme. Óyeme. Búscale la inteligencia completa. Vamos a sacarle todo lo que encontremos. Porque tú tienes que tener algo muy especial que tú vives tirándome todo el tiempo a mí. Sí, lo tengo que poner así porque no lo puedo poner que se le vea la cara porque ahorita me quieren hacer borrar el video. Este cohete. Vamos a hacerle la inteligencia completa. Bueno, Irra, escúchame. Cuando yo vivía allá en Estados Unidos, en el tiempo que yo viví en Estados Unidos, 16 años trabajé como reclutador de agencia de empleo. Mi sueldo era $80,000 al año, que muy probablemente usted no llegó trabajando a ese sueldo en ningún trabajo suyo allá. Hasta que empezó a trabajar en Uber. Ese era mi sueldo, $80,000 al año. Senior recruiter, fui de agencia de empleo, fui manager de agencia de empleo, fui on-site manager, trabajé como manager de producción en warehouse para Unilever con $120,000 al año. Loco, yo he tenido buenos trabajos. Cuando yo dejé de trabajar, que me cansé del estrés que causaba trabajar en una agencia de empleo, donde tú tenías que llamar a una señora, de 60 años a levantarse a trabajar a las 5 de la mañana por $7.25. Eso me partía el alma a mí. ¿Entiendes? Yo me sentía mal haciendo mi trabajo. Entonces, cuando tú te sientes mal haciendo tu trabajo, aunque tú estés ganando dinero, tú no eres feliz. Y yo me sentía infeliz, aunque estaba ganando muy buena plata. Cosa que en el 2010 me vino un año para acá, dejé todo y dije, déjame coger un año, me voy para la República Dominicana. Me quedé un año aquí. Ahí tuve cambios en mi vida, bla, 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 pum, y me fui para atrás. ¿Entendiste? Me fui para atrás. Cuando llegué allá, de nuevo, reclutador, porque es lo que yo he hecho. Conozco pila de gente. ¿Tú quieres trabajo? Yo conozco gente que te pueden dar trabajo. ¿Entiendes? Yo solito firmé en el estado de New Jersey más de 5,000 aplicaciones. Yo que está aquí, que le daba su primer trabajo a pila de gente allá. Quizás gente que tú conociste. ¿Entiendes? Pero yo entiendo que ustedes lo que vienen a cherchar las redes sociales. A ustedes no les interesa conocer a nadie, ni saber el background de nadie. Pero ustedes hay que dejar lo que sean ustedes. Yo tengo mi círculo de personas con las que yo me junto. Yo tengo mi círculo de personas con las que yo me rodeo. Y no es verdad que con ese polechecito que tú tienes, tú vas a entrar a ese círculo. Porque tú tienes más canilla que yo tengo la pierna flaca. Yo soy un embudo. Pero usted no llega ni embudo, usted es una pajilla. Usted en checha, pues usted trata cherchando. Usted le dan aquí los ramalazos en las costillas a uno. Uno tiene que soltar lo de uno también. Entonces, Uber Eats agregó nuevos comercios en Estados Unidos, incluyendo categorías como belleza, oficina, arte, deporte y mascota. Oye esa vaina. Oiga esto. Analice.
Uber Eats agregó nuevo comercio en Estados Unidos, incluyendo categorías como belleza, oficina, arte, deporte y mascota. Ahora, en cualquier momento, usted puede ir a una suplidora, me imagino, o una farmacia a buscar un producto de belleza porque hay que llevarlo para algún sitio. ¿Entienden? Como si fuera comida. O ir a un Office Max o alguna oficina donde vendan ahora farmacia también o tiendas donde tengan también artículos de oficina para llevar folders o llevar bolsas o llevar lo que sea. Ya no hay comida solamente, arte. O sea que yo puedo tener una tienda y si tengo que enviar un cuadro, usted sabe que antes utilizaban en Uber, ¿cómo que se llama? El Uber que es para que envían cualquier vaina. Usted sabe a cuál es que yo me refiero, ¿verdad? Cuando usted quiere enviar cualquier cosa, cuando usted quiere hacer el delivery de cualquier cosa, en vez de enviar, que mucha gente le gusta enviar sus aparatos por ahí. Dios mío, ¿cómo que se llama? Estoy borrando ya de Uber, señores, ya. Bueno, la cuestión es que ahora usted puede hacer, lo pueden mandar a hacer cualquier cosa. Van a tener hasta mascotas. O sea que comida para mascotas, o no sé, lo manden a ustedes a llevar unos pájaros a un sitio, en un pecho, o una culebra. A entregar una culebra en un sitio, no sé. Prepárense, que la cosa se va a poner interesante. Ellos quieren que usted haga todo. Último día de cashback de gasolina para Dashers. La gente que tiene la aplicación de DoorDash, 30 de junio, hoy era el último día para los cashbacks de gasolina. Instacart banea permanentemente a Chopper por caso viral durante entrega. Le voy a hacer una vaina. Todos ustedes, mi hermano Jonas Uber Driver, aquí en República Dominicana, cuide su cuenta, porque esto pasó en Instacart, pero esto puede cambiar en cualquier momento. Ustedes, los creadores de contenido que les gusta grabar a los pasajeros, ya sea por share, sea relajo, yo sé que muchos de ustedes también hacen su contenido y se inventan cosas, está bien, perfecto, pero dejen de estar grabando a los pasajeros sin su consentimiento. Porque una cosa es que usted tenga una cámara para grabar para una emergencia y otra es que usted coja esa cámara para sacar ese video a la luz, al público, para usted tratar de generar un beneficio. Y el beneficio de la otra persona, ¿dónde queda? Se van a meter en problemas. Una trabajadora de Instacart en Florida fue arrestada después de un incidente viral durante una entrega. Instacart dijo que la persona fue removida permanentemente de la plataforma y recordó que llevar niños durante las entregas va en contra de sus políticas. Aparentemente, quizá una madre soltera, que podemos decir, fue llevar una comida. Fue a llevar una comida. Instacart, fue a entregar algo en Instacart y andaba con los niños. Y la grabaron. Y eso se fue viral. Y Instacart le quitó quizás el único sustento que ella tiene para llevar comida a su casa. Le quitó su trabajo. ¿Por qué? Porque se volvió viral lo que sucedió. ¿Ok? Búscame ese video, Víctor, a ver si tú lo encuentras por ahí. Vamos a ver si encontré. No me gusta poner los videos por aquí porque a veces te pueden poner un copyright por eso. Es medio incómodo. Entonces, vamos a cerrar con esto. Recuerda que tenemos viajerosoyhd.com. Acabamos de agregar
más vehículos, estamos agregando más vehículos a la lista de vehículos que ya tenemos. Ok, estamos agregando vehículos. Usted va a viajerosoyhd.com, arriba en el menú, usted va a ver que dice Viajero Auto HD. Usted le da ahí la segunda opción en el menú y lo lleva a donde tenemos los vehículos, todos los vehículos que tenemos de venta aquí en República Dominicana. Si le interesa, usted puede ver todos los vehículos, el costo, el precio, el inicial, todo. Ahí hay un botón de WhatsApp si necesita hablar con el vendedor, cualquier cosa que usted necesite hacer. Lo estamos haciendo a través de viajerosoyhd.com. Vaina que no le cruzan por la mente a Irra, porque Irra quiere estar manejando el día entero con las nalgas ahí. Y yo, mientras estoy haciendo este video, he generado hoy, Irra, sentado, hoy, mientras estoy haciendo este video, Irra, que es el problema. Ese problema que a ustedes no les llegan. Ustedes quieren llegarle, pero no, ni diciéndole cómo llegarle, les llegan. Ya yo tengo, te lo voy a poner en dólares. Es poquito, porque apenas son las 11:57 de la mañana. Te lo voy a poner 60. Yo llevo $81 generados hoy ya, Irra. $81. Yo llevo. Yo no sé, eso es en un lado. Eso es un lado. Eso es un lado. En YouTube, ya, debería yo ser tan bueno contigo, Irra, y mostrarte que hay diferentes maneras de despellejar a un gato. Como padre. Es que no pueden. En YouTube tenemos el último pago que me enviaron. Le vamos a agregar $102, pues yo no estoy trabajando en YouTube. Tenemos un balance de $62 en Google AdSense. El último pago que nos enviaron fueron de 203. Son 305 solamente de hacer contenido en YouTube y en Google AdSense. Y tenemos 62 pendientes en Google AdSense, y en YouTube llevamos ya 33,35. Eso es poquito. Poquito. Seguimos. Irra, ¿tú quieres que yo siga? Porque si tú te estás buscando por lo menos $10,000 al mes, entonces tú hablas conmigo. Ya. Ese es el número que te voy a dar. Si tú te lo estás buscando al mes, entonces tú hablas conmigo. Si no te lo estás buscando, no podemos hablar. Tú estás en otro nivel, tienes que subir. Ah, no, que yo iba a llegar, pero se me dañó el carro. No. Yo sin carro te llego. Usted está loco, En el paraíso que yo estoy, viviendo. En una pasola racing. Tengo 4 pasolas. Para los que dicen, no tiene carro, no importa. Tenemos 8 gomas, coño. Yo tuve 9 carros en mi vida. ¿Tú crees que a mí me hace falta tener un carro? 9 carros. Yo estoy para vender carros. Para eso yo estoy, para venta. Háblame de venta, Irra. Háblame de ese dinero en redes sociales. Háblame de ese cuarto en redes sociales. ¿Puede un ubero comprar casa? ¿Puede un qué? Un ubero comprar casa. Un ubero compra casa. Sí, claro que puede una persona que haga Uber compra casa. Óyeme. ¿Tú has escuchado la canción de Rochi? ¿Cómo es que dice la canción de Rochi? Búscame la canción de Rochi. ¿Cómo es que dice?
¿Cómo que dice la canción de Rochi? ¿Cuál es? Van más de 20 millones después que abrieron la discoteca. ¿Cómo que dice? Búscame la canción de Rochi. ¿Cómo que dice? Ratrero. En un solo lado. Son más de 20 millones después que abrieron la discoteca. Y rapiloneando. Chupándome una teta. Así que dice la canción. Ratreros en un solo lado. Conmigo no. Ya. No puedo contigo. No puedo contigo. Pero así es que hay que bajarle a ustedes, para que cojan su lado, para que respeten a los hombres, respeten los rangos. Oye, oye, por allá. Ir rapiloneando. ¿Verdad? Oye. Ella. Bueno, por ahí. ¿Cómo es que suena? Oye. Pero no suena la vaina. Pero bueno, oye. Esa es la canción de tuya, Irra. Chupateta. Siga con su TLC dando vueltas como un maldito loco. El mejor del planeta. Óyeme, el mejor en esta vaina soy yo, Irra. No hay otro. Han querido llegar a mí, no pueden. Diablo. Vamos allá. Señores, usted quiere hacer cuarto. Le voy a dar una idea para que haga cuarto. Escúcheme, visite viajerosoyhd.com. Arriba hay un letrero azul, tóquelo. Usted crea su cuenta y haga cuarto, no como este come mierda. Soplavaca, racabaca, plumeburro. Déjame ver cuál es la camisa esa que tiene ridícula. Déjame ver la camisa esa ridícula que tiene. Déjame ver cuál es la camisa esa ridícula que tiene. Pásamela aquí. Óyeme, la placa de TLC son de por vida y termina rentándola. Háblame de cuarto. Merece. ¿De qué es? Ese conductor de TLC de que a compararse conmigo. Un tipo que está en Dominicana. Relax. Con una casa y un apartamento en Punta Cana. Relax. Viviendo en Samaná. Relax. Moviéndose, trabajando, haciendo cuarto. Relax. Y usted teniendo que pagar esa renta todos los días porque si no lo botan de su casa. Yo le apuesto que usted va a comer hoy en una cantina. En una cantina tú vas a comer hoy recalentado. En mi casa me están haciendo mi comida ahora mismo. Mi comida ya está hecha. Yo llego a mi casa y ya la comida está hecha. Usted va a comer en una cantina hoy. Toma. Camisita más fea. Mira, eso parece una camisita de dibujo animado. Mira la media que tiene, ese fatal. Esos tenis, mira. Esos tenis es fatal. Eso es de una gente que tiene que placa TLC se lo está llevando el diablo. Mira. Para eso usted tiene una placa TLC. Parece el payaso. ¿Cómo que se llama el payaso ese? Krusty. Mira el payaso de los Simpsons. Mira el payaso de los Simpsons ahí, el payaso Krusty. Yo tú bajo esa foto, loco. Tú estás tan orgulloso de esa foto. Krusty el payaso, literalmente. El diablo. Porque él machea. Él ese día dijo,
yo voy a machar el reloj con la media. Mira, él machó el reloj con la media y el pantalón y esa horrible camisa. Jehová de los ejércitos. Han habido peores, pero hasta donde tú llegaste, así no se puede. Y fumando tabaco. Porque yo por lo menos soy calvo y lo acepto, pero tú entrégate también. Que usted es calvo también. Eso no es cerquillo, Irra. Eso no es cerquillo. Afeítese también, igual que yo. Parece una gallina. ¿Tú has visto esos dinosaurios que tienen plumaje arriba? No, loco, no. Y yo soy más lindo que tú. Así gordo como estoy. Así de obeso como estoy. Estoy más lindo que tú. Estoy más lindo que tú. No. ¿Al frente de qué fue que se tiró una foto? De un hospital, mira. Mira ese fatal. Lo más lejos que ha llegado es a tirarse una foto al lado de un hospital. Mira dónde está la vaina ahí al lado del hospital, mira. La serpiente, la vaina esa, mira. A un hospital, fumando tabaco enfrente de un hospital. ¿Qué señales más grandes esas son esas? No voy a hablar mucho de fumar tabaco porque yo fumé tabaco hasta los 33 años. Por donde tú pasaste, yo también pasé. Y conozco pile gente también. Bacanísima. No que fuman tabaco, que tienen su marca de tabaco en Santiago. Gente bacana. Gente bacana. ¿Entiendes? Bueno. Hay niveles, Irra. Pero nada, vamos a llegarle allá. Siga con su plaquita de TLC, rentándola, que usted le saca eso. Mientras pueda. Porque el día que empiecen a recoger placas de TLC, nadie sabe lo que pase. Porque usted cree que no puede pasar eso, no puede cambiar eso. Claro que puede pasar. Claro que puede cambiar. Señores, nada personal con Irra. Lo que pasa es que Irra se metió aquí a hacerme presión, entonces me pongo a joderlo también. Pero yo no tengo nada personal con nadie. Yo a principio de este año yo hice pases con todo el mundo. Yo dije, ya yo no cojo nada personal, yo no me pongo a pelear con nadie. Yo sí relajo. Si usted entra a relajar, yo relajo con usted. ¿Me entiende? Porque estamos relajando, porque todos estos números son inventados míos. Todo eso es inventado. Todo eso que está entrando por ahí. Yo me lo invento. Yo no voy a enseñar nada porque después Víctor se va a molestar conmigo, que no puede sacar contenido porque hay que borrar los videos después. Pero no. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué vamos a hacer con ustedes, señores? Hay niveles. Óyeme, visita viajerosohd.com. Arriba en el primer banner que hay arriba azul, tú lo tocas, entra, queda tu cuenta y a cuarto. Si te lleva de mí, tú entras a tu cuenta y haces dinero. Si tú vas a viajerosohd.com, en el menú, el segundo espacio del menú está Viajero Auto HD. Estamos publicando todos los vehículos. ¿Pusiste otro o no? ¿Cuál pusiste ahora? Ahora yo puse. Ahora mismo yo puse la. ¿Qué subiste? La Highlander. Una Highlander. 2022, una Highlander subiste. Déjame ver. Pero no me sale. Se va a ir. ¿Tú lo vas a subir? ¿Se va a ir? Vete a trabajar, Irra, hombre. Ok, mira, ahí tenemos una Highlander 2022. Ahí está, 510,000 de inicial. Ya.
¿Por qué le salió ese? Tiene un emoji eso. Que salió esa foto que está ahí. Esa vaina del start, del check. ¿Ese check de qué es? Yo le di editar y no se le quitó. Pero que es una foto. No. Revisa, Debo, eso no tiene que ir ahí. Ok. Tú tienes que estar on top of your game. Felicidades, ir, repase buena tarde, haga mucho dinero, rompa. Señores, yo me voy también. Son las 12, vamos a comer y a partir de las 2 de la tarde atender a los clientes. Ya usted sabe. Así es que estamos, Piro. Vamos a divertirnos. Hay que ponerle un intro así también a esta gente. ¿Oíste? Hablamos el arte. Dios lo bendiga.